Ejercicio de aplicaciones de las leyes de Newton, solamente que este es un caso de un objeto sobre una superficie horizontal que tiene aceleración y la fuerza F mayúscula, la fuerza que produce el movimiento, se encuentra angulada con respecto al eje X. El ejercicio dice: un objeto de 40 kilogramos se mueve sobre una superficie horizontal debido a una fuerza F de 100 newtons que está inclinada 30 grados con la horizontal. Si el coeficiente de fricción cinético es 0.120, calcular aceleración del objeto. Entonces, las variables que tenemos pues son masa 40 kilogramos, fuerza F de 100 newtons a 30 grados con la horizontal. Mu K es 0.120 y me piden calcular la aceleración del objeto, la aceleración de esa masa. Entonces, primero vamos a dibujar cómo es que se encuentra el objeto. Tenemos que hay una fuerza F mayúscula de 100 newtons con un ángulo de 30 grados. Y esto se mueve con una aceleración, es decir, es un caso de mRA. Entonces lo primero que tenemos que hacer pues es dibujar las fuerzas que intervienen aquí en el objeto. Ya tenemos la fuerza F que está angulada a 30 grados. Por lo tanto, esta fuerza hay que descomponerla en su componente X y su componente Y para poderla trabajar en el diagrama de fuerzas. Ahora, ¿qué otras fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza normal, que es siempre perpendicular a la superficie. Tenemos el peso, que va hacia abajo, que está siendo traído. Y tenemos la fuerza de fricción, que es contraria al movimiento y que se opone a dicho movimiento. Esas serían todas las fuerzas involucradas en el sistema. Fuerza normal, peso, fuerza de fricción y las componentes de la fuerza F mayúscula, Fx y Fy. Si dibujamos esto en un diagrama de cuerpo libre, tenemos el eje X, el eje Y, tenemos nuestro origen, tenemos nuestras fuerzas. Ya dijimos que hacia arriba va la fuerza normal, hacia abajo de nuestro sistema va el peso, hacia la izquierda va la fuerza de fricción y la fuerza F mayúscula tiene un ángulo de 30 grados. Esa fuerza la tenemos que descomponer en su Fx y en Fy. Entonces, esas serían todas las fuerzas involucradas. Además, tenemos que esto se mueve con aceleración. Entonces, de esta manera nos quedaría nuestro diagrama de fuerzas. Ahora vamos a hacer la suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Entonces, la suma de fuerzas en X debe de quedar nuestra fuerza, nuestra componente X que va hacia la derecha, menos nuestra fuerza de fricción que va hacia la izquierda, y esto lo vamos a igualar a masa por aceleración, ya que es un movimiento que tiene aceleración. La suma de fuerzas en Y quedaría hacia el eje Y. En su parte positiva vamos a tener la fuerza normal más la componente de la fuerza F mayúscula en Y, menos el peso que va hacia abajo, y esto va a ser igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque se encuentra en reposo en ese eje. Entonces así quedarían nuestras ecuaciones de la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Pero nosotros queremos encontrar aceleración. ¿De dónde vamos a encontrar aceleración? Pues aceleración obviamente está en la suma de fuerzas en X. Entonces, de suma de fuerzas en X tenemos que Fx menos fuerza de fricción es igual a masa por aceleración. Nosotros queremos aceleración, hay que despejar esto. Entonces,
la masa que está multiplicando pasa dividiendo y me queda Fx menos Ff entre masa es igual a la aceleración. Ahora, si yo hago mi propiedad conmutativa, si yo volteo vilmente esta fracción, vamos a tener que aceleración es Fx menos Ff entre masa. Así vamos a calcular nuestra aceleración. Ahora, nosotros sabemos que la componente de la fuerza en X se calcula como F o fuerza F por el coseno del ángulo. Así que no tenemos complicaciones en calcular Fx. Además, sabemos que la fuerza de fricción se calcula como μk por fuerza normal. Esta es la fórmula para calcular la fuerza de fricción, que ya la hemos visto en videos anteriores. Ahora, necesitamos encontrar la fuerza normal. La fuerza normal aún no la conocemos. La fuerza normal la vamos a calcular de la suma de fuerzas en Y. ¿Por qué de la suma de fuerzas en Y? Porque la fuerza normal radica en el eje Y. Entonces, recordemos que la suma de fuerzas en Y me dice que fuerza normal más Fy menos W es igual a 0. Así que tenemos que despejar esta ecuación para encontrar la fuerza normal. Entonces vamos a despejar esa ecuación y vamos a encontrar la fuerza normal que la necesitamos para calcular nuestra fuerza de fricción. Si nosotros despejamos esta ecuación como Fn más Fy menos W es igual a 0, esto que está sumando lo paso restando y esto que está restando lo paso sumando, y Fn va a ser, este pasa con signo positivo, W, y este pasa con signo negativo, Fy. Recordemos que W en realidad es masa por gravedad y Fy en realidad es F por el seno del ángulo. De esta manera vamos a poder calcular la fuerza normal. Entonces la fuerza normal pues va a ser 40 kilogramos por la aceleración debido a la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. A esto le vamos a restar la fuerza F mayúscula, que es 100 por el seno de 30. Seno de 30 es fácil de recordar. Hay que recordar las funciones trigonométricas para los ángulos comunes y seno de 30 es una de ellas. Seno de 30 vale 0.5. Por lo tanto, la fuerza normal va a ser el producto de 40 por 9.81, que es 392.4 kilogramo metro sobre segundo cuadrado, es decir, 392.4 newtons, menos 100 newtons por el seno de 30, es decir, 100 por 0.5, y esto nos daría 50 newtons. 392.4 newton menos 50 newton nos debe de dar 342.4 newtons de la fuerza normal. Y ya tenemos la fuerza normal. Necesitábamos la fuerza normal para poder calcular nuestra fuerza de fricción. Entonces, ahora sabemos que esto sería fuerza de fricción es igual a μk por fuerza normal. Ya conocemos la fuerza normal, entonces fuerza de fricción va a ser igual a, el coeficiente de fricción cinético era de 0.120 por 342.4 newtons. Hacemos la multiplicación y fuerza de fricción debe de dar 41.088, lo voy a redondear a 41.09 newtons. Entonces fuerza de fricción es 41.09 newtons. Ya tenemos ahora la fuerza de fricción. ¿Para qué queríamos la fuerza de fricción? Recuerden que teníamos una fórmula que aceleración era fuerza Fx menos Ff entre
la masa. Sí, así quedaba nuestra ecuación que queríamos calcular. Entonces esto es F coseno de 30 menos FF que calculamos, 41.09, entre la masa del objeto que era 40 kilogramos. Coseno de 30, este se lo tienen que saber de memoria, coseno de 30 es 0.866. 0.866 por la fuerza que teníamos, la fuerza era de 100, esto nos debe de dar, Fx debe de dar 86.6 newtons menos 41.09 de la fuerza de fricción entre 40 kilogramos. Si hacemos la resta y la división, eso nos debe de dar aproximadamente 1.14 metros sobre segundo cuadrado. Esa sería la aceleración del objeto.